Un millonario rechaza fríamente a su empleada doméstica negra embarazada. 5 años después, una prueba de ADN trae noticias impactantes. ¿Qué verdad ha estado oculta todo este tiempo, y cómo afectará sus vidas ahora? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. La luz matutina proyectaba largas sombras a través de los ventanales del estudio de Jack Harrison en su mansión de Bel Air. Mia Taylor se movía silenciosamente por la habitación, ordenando los papeles desparramados sobre su escritorio de caoba. Sus movimientos eran precisos y seguros, desarrollados en los 2 años que llevaba trabajando como asistente personal y ama de llaves de Jack. La tensión crepitaba entre ellos mientras Jack giraba deliberadamente su silla de cuero, alejándola de ella, sus dedos tecleando rápidamente en su teléfono inteligente. Los informes del tercer trimestre deben presentarse antes del mediodía, dijo Jack sin levantar la vista, su voz con la indiferencia estudiada de alguien acostumbrado a dar órdenes sin esperar respuesta. Continuó revisando su teléfono, aunque sus hombros se tensaron ligeramente cuando Mia se acercó para recoger un documento que se había caído. Mia mantuvo la compostura, a pesar del familiar aguijón de su desaire. Ya los he preparado, señor Harrison. Están en la carpeta azul, a su izquierda. Su voz permaneció firme, profesional. A sus 28 años, había aprendido a moverse en espacios donde su presencia era simplemente tolerada, no bienvenida. El aire acondicionado zumbaba suavemente de fondo mientras Jack finalmente miraba la carpeta, con la expresión impasible. La luz de la mañana destacaba las líneas marcadas de su rostro, curtido por años de decisiones empresariales de alto riesgo y la cuidadosa administración de su imperio tecnológico. A sus 52 años, se mantenía con la confianza de un hombre a quien nunca le habían dicho que no. El silencio se extendió entre ellos hasta que la voz de la esposa de Jack resonó desde abajo, llamándolo al desayuno. Se puso de pie abruptamente, enderezando su traje hecho a medida. Eso será todo, despidió a Mia con un gesto de la mano, ya dirigiéndose hacia la puerta. Más tarde esa tarde, Mia estaba sentada en el baño del personal, mirando la prueba de embarazo en sus manos temblorosas. 2 líneas rosadas aparecían claramente sobre el fondo blanco, confirmando lo que había sospechado durante semanas. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer intentando mantenerse firme, su piel oscura cenicienta de preocupación. El enfrentamiento con Jack llegó antes de lo que había planeado. Él la encontró organizando su agenda en el estudio, y algo en su comportamiento debió haber llamado su atención. Pareces distraída hoy, observó, su tono con un toque de irritación. Mia respiró hondo, reuniendo valor. Señor Harrison, necesito hablar con usted sobre algo importante. Sus manos se entrelazaron para detener su temblor. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un humo denso. La expresión de Jack cambió de confusión a ira, su mandíbula se tensó. Y me lo dice, ¿por qué? Su voz era fría, calculadora. ¿Por qué? Comenzó Mia, su voz apenas un susurro, usted es el padre. El golpe de la mano de Jack contra su escritorio resonó en la habitación. Eso es imposible, siseó, su rostro enrojeciendo. Y aunque fuera cierto, que no lo es, ¿de verdad cree que lo reconocería? Rió, un sonido áspero y amargo. Recoja sus cosas. Está despedida. Mia se mantuvo firme, aunque las lágrimas amenazaban con caer. Tengo derechos, señor Harrison. El niño tiene derechos. ¿Derechos? La voz de Jack rezumaba desprecio. Tiene derecho a abandonar mi propiedad inmediatamente, o haré que la escolten los de seguridad. Y si está pensando en hacer esto público, recuerde quién tiene los recursos para hacerle la vida muy difícil. Esa tarde, Mia se encontró sentada en un círculo de mujeres en el centro comunitario del barrio. La sala era modesta, con sillas plegables dispuestas en círculo bajo luces fluorescentes. Los rostros a su alrededor mostraban diferentes matices de comprensión y dolor compartido. Me llamo Mia, comenzó, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Y necesito ayuda. Las mujeres la escucharon mientras compartía su historia, omitiendo nombres pero transmitiendo el peso de su situación. Sara, la líder del grupo, le tomó la mano y se la apretó. Aquí no estás sola, le aseguró Sara, con un apretón cálido y firme. Muchas de nosotras hemos enfrentado batallas similares. Juntas, podemos ayudarte a superar esto.
Las otras mujeres asintieron en señal de acuerdo. María, una joven madre de 2 hijos, compartió su propia historia de discriminación laboral y maternidad soltera. Elena habló sobre los recursos legales y los sistemas de apoyo disponibles en la comunidad. Por primera vez desde la confrontación, Mia sintió que el nudo apretado en su pecho comenzaba a aflojarse. Al concluir la reunión, varias mujeres intercambiaron números de teléfono con Mia. Nos reunimos todos los miércoles, le informó Sara, entregándole una tarjeta de presentación. Y tenemos conexiones con asistencia legal si la necesitas. Mia salió del centro comunitario esa noche con una pequeña chispa de esperanza. El fresco aire nocturno se sentía diferente de alguna manera, menos opresivo. Había esperado sentirse destrozada después de perder su trabajo y enfrentar el rechazo de Jack, pero en cambio, se encontró planeando sus próximos pasos. Las historias de resiliencia y triunfo de las mujeres resonaron en ella, creando una base sobre la que construir su propia fortaleza. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor mientras caminaba hacia su coche, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre. Ya no solo luchaba por sí misma, tenía a alguien más a quien considerar. El miedo seguía ahí, acechando bajo la superficie, pero ahora lo acompañaba la determinación. El rechazo de Jack Harrison no sería el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiría en sus propios términos. Jack Harrison miró el artículo del Wall Street Journal en su tableta, con la mandíbula apretada con suficiente fuerza como para causarle dolor. El titular lo miraba fijamente: Harrison Technologies bajo investigación por irregularidades financieras. Su oficina, que alguna vez fue un santuario de poder y control, ahora se sentía como una jaula que se cerraba a su alrededor. Señor Harrison, los representantes de la SEC están aquí, anunció su nueva asistente a través del intercomunicador. Su voz carecía de la tranquila confianza que había sido el sello distintivo de Mia. Jack se ajustó la corbata, un tic nervioso que había desarrollado en las últimas semanas, mientras los rumores de irregularidades financieras comenzaban a circular en los círculos de élite de Silicon Valley. La sala de reuniones se sentía más fría de lo habitual mientras Jack se enfrentaba a 3 investigadores de la SEC con el ceño fruncido. Sus preguntas llegaban a ráfagas, cada una acercándose más a la verdad que había estado tratando de ocultar. ¿Puede explicar las discrepancias en su informe de ganancias del cuarto trimestre? ¿Qué hay de las cuentas en el extranjero en las Islas Caimán? ¿Por qué varios miembros del consejo vendieron grandes porciones de sus acciones justo antes del anuncio del retraso en el lanzamiento del producto? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mia estaba sentada en un pequeño apartamento, revisando su menguante cuenta de ahorros en su portátil. Su embarazo había avanzado hasta los 4 meses, y la pequeña barriguita ya era visible bajo su ropa holgada. El cheque de indemnización de Harrison Technologies la había ayudado inicialmente, pero la realidad de la maternidad soltera en California estaba resultando ser financieramente desalentadora. La sección de clasificados del periódico local estaba abierta a su lado, con varias ofertas de empleo marcadas con tinta roja. Sus cualificaciones eran impresionantes: 2 años gestionando la agenda y el papeleo de uno de los CEO más exigentes del sector tecnológico le habían enseñado habilidades valiosas. Pero su condición hacía que muchos posibles empleadores dudaran, sus rechazos expresados en un lenguaje corporativo educado que no ocultaba del todo sus verdaderas preocupaciones. Un golpe en su puerta reveló a Sara, del grupo de apoyo, con un folleto del centro comunitario del centro. «Están buscando un coordinador administrativo», dijo Sara, entrando. «Alguien que pueda organizar sus programas y gestionar el papeleo para las subvenciones». Le mencioné a la directora. De vuelta en su oficina, Jack se enfrentó a su consejo de administración a través de videoconferencia. Las caras en la pantalla mostraban diferentes grados de preocupación e ira. «Las acciones han caído un 15% desde que comenzó la investigación», afirmó con frialdad un miembro del consejo. «Debemos tomar medidas inmediatas para estabilizar la confianza de los inversores». La solución propuesta por Jack era arriesgada: una inversión masiva en una nueva plataforma de inteligencia artificial que prometía revolucionar el procesamiento de datos. «No está completamente probada», admitió ante el consejo, «pero ser los primeros en el mercado podría salvarnos. No podemos permitirnos esperar». La entrevista en el centro comunitario salió mejor de lo que Mia esperaba. La directora, una mujer mayor llamada Patricia, parecía más interesada en la experiencia de Mia ayudando a la gente que en su embarazo.
Atendemos a madres solteras, inmigrantes y familias en dificultades, explicó Patricia. Tu situación podría ayudarte a conectar mejor con ellas. El salario era significativamente menor que el que había ganado en Harrison Technologies, pero el puesto ofrecía seguro médico y horarios flexibles. Más importante aún, le dio un propósito. Mientras Patricia le enseñaba el centro, Mia vio madres asistiendo a clases de inglés como segundo idioma mientras sus hijos jugaban en la guardería. Observó a voluntarios mayores enseñando habilidades informáticas a personas en busca de empleo, y a adolescentes dando clases particulares a niños más pequeños después de la escuela. La apuesta de Jack con la plataforma de IA resultó espectacularmente contraproducente. La tecnología no estaba lista, y las primeras reseñas fueron devastadoras. El precio de las acciones se desplomó otro 20% en un solo día. En su oficina, Jack se aflojó la corbata y se sirvió una copa, con la mano temblorosa. La foto de su esposa sobre su escritorio parecía juzgarlo en silencio, ella aún no sabía lo mal que estaban las cosas. La primera semana de Mia en el centro comunitario coincidió con la reunión mensual de apoyo para madres solteras. Se encontró compartiendo su propia historia de nuevo, pero esta vez como alguien que podía ofrecer esperanza y consejos prácticos. Las mujeres escucharon atentamente mientras explicaba cómo negociar con los propietarios, dónde encontrar atención médica asequible y cómo construir una red de apoyo. «Se te da bien esto», comentó Patricia después de la reunión. «Tienes una forma de hacer que la gente se sienta escuchada y valorada». La ironía no se le escapó a Mia, eran habilidades que había desarrollado trabajando para un hombre que nunca la había valorado de verdad. La presión sobre Jack se intensificó a medida que salieron a la luz más irregularidades financieras. Sus intentos de reforzar la confianza de los inversores mediante marketing agresivo y promesas de tecnología revolucionaria solo generaron más preguntas. La junta directiva convocó una reunión de emergencia, y Jack se vio luchando por su puesto como CEO. «Debemos considerar un cambio de liderazgo temporal», sugirió cuidadosamente un miembro de la junta. «Solo hasta que se concluyan estas investigaciones». Las protestas de Jack fueron recibidas con caras severas y silencios incómodos. El imperio que había construido durante décadas se le escapaba entre los dedos. Mientras el mundo de Jack se reducía, el de Mia se expandía. El centro comunitario se convirtió en algo más que un trabajo, se convirtió en un segundo hogar. Organizó una feria de empleo que reunió a empresas locales con miembros de la comunidad, creó una base de datos de recursos para padres solteros e inició un programa de mentoría que emparejaba a madres experimentadas con madres primerizas. Su propio embarazo progresó, y el apoyo que recibió de la comunidad del centro ayudó a aliviar sus ansiedades sobre la maternidad soltera. Las mujeres a las que ayudó comenzaron a traerle ropa y artículos para el bebé, compartiendo sus propias experiencias y consejos. No era la vida que había planeado, pero se estaba convirtiendo en una vida de la que podía sentirse orgullosa. Una tarde, mientras Mia cerraba el centro, vio un informe de noticias financieras en la televisión de la sala de descanso. La cara de Jack llenaba la pantalla, luciendo demacrado tras salir de una audiencia en el Congreso. El pie de foto decía, CEO de empresa tecnológica enfrenta preguntas sobre mala conducta financiera. Ella apagó la televisión, sintiendo una mezcla compleja de emociones, no satisfacción por sus problemas, sino un silencioso reconocimiento de que las acciones de todos, eventualmente, tienen consecuencias. 5 años pasaron como las páginas de un libro, cada día escribiendo su propia historia en las vidas de Mia Taylor y Jack Harrison. El hijo de Mia, Marcus, se había convertido en un niño curioso de 4 años con ojos brillantes y una risa contagiosa. Su apartamento, aunque modesto, estaba lleno de sus dibujos y la calidez de su vida en común. Esa mañana, Mia lo observó acomodar sus cereales en patrones, maravillándose de cómo había heredado su naturaleza metódica. El centro comunitario la había ascendido a directora de programa 2 años atrás, y ella lo había transformado en un faro de esperanza para familias en dificultades en toda la zona. Sin embargo, bajo su éxito profesional, el peso de las preguntas sin respuesta sobre la herencia de Marcus presionaba su conciencia. Recientes problemas médicos habían llevado a su doctora a recomendar un análisis genético exhaustivo para ambos, dando lugar a una inesperada cadena de eventos. Al otro lado de la ciudad, la vida de Jack Harrison había tomado una trayectoria diferente. Su empresa había sobrevivido a los escándalos financieros, pero el costo había sido elevado. La junta directiva lo había obligado a renunciar como CEO, permitiéndole conservar solo un puesto de presidente con poder limitado.
Su matrimonio con Elizabeth se había convertido en una fachada cuidadosamente mantenida, sus conversaciones reducidas a obligaciones sociales y administración del hogar. Esa mañana, Jack estaba sentado en su estudio, ahora más un refugio que un centro de mando, revisando antiguos documentos familiares. Las crecientes sospechas de Elizabeth sobre sus infidelidades pasadas lo habían llevado a examinar su propia historia, incluyendo registros médicos que revelaban un inquietante patrón de problemas de salud hereditarios en su línea familiar. El fantasma de sus indiscreciones lo perseguía con más frecuencia ahora. Cada joven que cruzaba por la calle podía ser otra hija que nunca había reconocido, otra vida a la que había afectado sin consideración. Su terapeuta lo llamó un despertar moral tardío, pero Jack lo reconoció como algo más simple: culpa. Elizabeth notó los cambios en él. «Estás distante otra vez», observó durante la cena, su voz cargada de años de desconfianza acumulada. «¿Hay algo que necesites decirme?» Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban su copa de vino, un hábito nervioso que había desarrollado durante sus años de tensión matrimonial. Jack no podía mirarla a los ojos. El peso de sus secretos se había vuelto casi insoportable. «Solo estoy cansado», respondió, la misma excusa que había usado incontables veces antes. Pero esta vez, Elizabeth no lo dejó pasar. «Encontré los registros médicos en tu estudio», dijo, su voz firme pero fría. «¿Por qué te interesan tanto de repente los trastornos genéticos? ¿Hay algo o alguien que debería saber?» Mientras tanto, Mia estaba sentada en el consultorio de su médico, de la mano de Marcus, mientras recibían los resultados de sus pruebas genéticas. La expresión del médico era profesional, pero tenía un trasfondo de sorpresa que aceleró el corazón de Mia. «Señora Taylor, hay algo inusual en sus resultados», comenzó la doctora, girando la pantalla de su ordenador para mostrarles un complejo diagrama de marcadores de ADN. «Hemos encontrado marcadores genéticos que indican una relación directa con la línea familiar Harrison. ¿Le resulta familiar esta familia?» La habitación pareció girar mientras Mia procesaba la información. Siempre había sabido que su madre había trabajado como ama de llaves para familias adineradas, incluyendo un breve periodo con los Harrison antes de su muerte. Pero esto sugería algo mucho más complejo. «Hay más», continuó la doctora, con voz suave. «Los marcadores sugieren que usted no solo está relacionada con los Harrison, sino que parece ser la hija de Jack Harrison». La revelación golpeó a Mia como un puñetazo. Los recuerdos de las respuestas evasivas de su madre sobre su padre, la extraña tensión cada vez que se mencionaba el nombre Harrison, y su inexplicable contratación en Harrison Technologies años atrás, se unieron de repente en una imagen clara pero devastadora. De vuelta en la mansión Harrison, el teléfono de Jack vibró con un mensaje de su investigador privado. El registro de ADN que había estado consultando en secreto había encontrado una coincidencia, no con ninguno de sus supuestos hijos de amantes, sino con alguien mucho más cercano a casa. El informe adjunto mostraba un nombre que le heló la sangre: Mia Taylor. Las implicaciones eran asombrosas. Si Mia era su hija, entonces su relación con ella había sido más que una transgresión ética, había sido un acto inconsciente de incesto. La habitación comenzó a cerrarse a su alrededor mientras el horror total de sus acciones se apoderaba de él. Elizabeth lo encontró en ese estado, con el color drenado de su rostro, el informe del investigador abierto en su teléfono. «Jack», preguntó, la preocupación superando momentáneamente su habitual hostilidad. «¿Qué pasa?» Él no podía hablar, no podía encontrar palabras para explicar la magnitud de lo que había descubierto. En cambio, le entregó el teléfono, observando cómo su expresión cambiaba de confusión a sorpresa y a repulsión. «Dios mío», Jack, susurró, hundiéndose en una silla. «¿Qué has hecho?» Al otro lado de la ciudad, Mia acostaba a Marcus, la mente desbocada con las implicaciones de los resultados del ADN. Su hijo, su hermoso, inocente hijo, era a la vez su hijo y su medio hermano. La complejidad de su situación parecía casi imposible de comprender. Esa noche, ni Mia ni Jack durmieron. Yacían despiertos en sus respectivos hogares, separados por kilómetros de calles de la ciudad, pero unidos por una verdad que alteraría para siempre su comprensión de sí mismos y del otro. El pasado que creían conocer había sido reescrito, y el futuro parecía más incierto que nunca. Al acercarse el amanecer, ambos tomaron decisiones que pondrían en marcha la siguiente fase de su historia.
Mia comenzó a investigar las leyes de herencia y las historias familiares, decidida a comprender su verdadero lugar en el legado Harrison. Jack, por su parte, comenzó a redactar un correo electrónico a sus abogados, sabiendo que la verdad finalmente saldría a la luz y decidido a enfrentarla en sus propios términos. El peso de su historia compartida, ahora infinitamente más complicada, los oprimía a ambos mientras los primeros rayos de sol se asomaban sobre Los Ángeles, prometiendo un día de ajuste de cuentas para el que ninguno estaba realmente preparado. A la mañana siguiente de recibir los resultados del ADN, Jack Harrison se sentó en su estudio privado, rodeado de viejas fotografías y documentos. Sus manos temblaban mientras examinaba una fotografía en particular de hace 29 años, una reunión del personal en la finca Harrison. Al fondo, apenas visible, estaba una joven que debía ser la madre de Mia. El parecido era innegable ahora que sabía qué buscar. Su abogado, Richard Chen, se sentó frente a él, revisando los resultados de la prueba de ADN con desapego clínico. La coincidencia es concluyente, Jack. Mia Taylor es su hija biológica. Dado el momento de su empleo aquí y el incidente, esto crea complicaciones legales y éticas significativas. La cuidadosa elección de palabras de Richard no hizo nada para suavizar el impacto de la situación. Jack se pasó las manos por el cabello entrecano, el peso de décadas de decisiones lo oprimía. ¿Cuáles son mis opciones? Su voz le sonaba extraña, despojada de su habitual autoridad. Legalmente, debemos abordar múltiples aspectos, explicó Richard, colocando documentos sobre el escritorio de caoba. Está el asunto de los derechos de herencia, las posibles reclamaciones contra su patrimonio y las implicaciones más amplias para Harrison Technologies. Pero primero, debemos considerar las ramificaciones personales. Se lo ha dicho a Elizabeth. La mención del nombre de su esposa hizo que Jack se estremeciera. Elizabeth se había encerrado en su habitación la noche anterior después de leer el informe del investigador. El sonido de cristales rotos resonó por toda la mansión mientras procesaba su ira y disgusto. En otra parte de Los Ángeles, Mia estaba sentada en su pequeña cocina, viendo a Marcus desayunar antes de ir a la escuela. Cada mirada a su hijo ahora cargaba un nuevo peso, nuevas preguntas. Había llamado al centro comunitario diciendo que estaba enferma, necesitando tiempo para procesar el cambio sísmico en su comprensión de su propia identidad. Su teléfono vibró con otro mensaje de su abogada, Sandra Martínez, a quien había contactado inmediatamente después de recibir los resultados de la prueba. Necesitamos discutir sus derechos como heredará Harrison, decía el mensaje. Esto cambia todo sobre su posición y el futuro de Marcus. La palabra heredará le parecía extraña, casi grotesca dadas las circunstancias. Mia nunca había querido el dinero ni la posición de Jack, se había construido su propia vida, había creado su propio éxito. Pero ahora, mirando a Marcus, se preguntaba si tenía derecho a negarle su herencia, por complicada que fuera. Elizabeth finalmente salió del dormitorio alrededor del mediodía, su perfecta compostura enmascarando la confusión que sentía. Encontró a Jack en su estudio, todavía rodeado de viejas fotografías. «He llamado a mi abogado», anunció, su voz cargando el frío del viento ártico. «Quiero el divorcio». Jack no intentó discutir. «Lo entiendo», dijo en voz baja, sin mirarla a los ojos. «Lo entiendes», la fachada cuidadosamente controlada de Elizabeth se quebró ligeramente. «¿Entiendes lo que esto significa? No solo para nosotros, sino para todo lo que hemos construido. La empresa, nuestra reputación, nuestra posición social, todo va a implosionar cuando esto se haga público». Tenía razón, por supuesto. El escándalo sería sin precedentes. La industria tecnológica había soportado su parte de controversias, pero nada como esto, un poderoso CEO que, sin saberlo, había mantenido relaciones con su propia hija, resultando en un hijo que era a la vez su hijo y su nieto. En el centro comunitario, Patricia notó la ausencia de Mia y llamó para ver cómo estaba. El sonido de la voz de su mentora casi quebró la compostura cuidadosamente mantenida de Mia. «Ya no sé quién soy», confesó Mia, y finalmente las lágrimas rompieron la presa. «Todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi madre, sobre mi lugar en el mundo, todo es diferente ahora». Patricia escuchó pacientemente, ofreciendo el apoyo firme que había ayudado a Mia durante su embarazo años atrás. «Sigues siendo tú», dijo con firmeza. «Esta nueva información no cambia la mujer en la que te has convertido ni la madre que eres para Marcus. Simplemente añade otra capa a tu historia».
De vuelta en la mansión Harrison, el teléfono de Jack se iluminó con un mensaje de la junta directiva. Alguien había filtrado información sobre la prueba de ADN, y las acciones de la compañía ya habían comenzado a fluctuar mientras los rumores se propagaban por las redes de chismes de Silicon Valley. Elizabeth veía las noticias financieras con creciente horror mientras los analistas comenzaban a especular sobre la naturaleza del escándalo personal que se estaba gestando en Harrison Technologies. Ni siquiera se imaginan la mitad, dijo con amargura, sirviéndose otro trago. Esperen a que se enteren de Marcus. La mención de su nieto hizo que Jack se sintiera físicamente mal. Corrió al baño, vomitando el café de la mañana. Cuando regresó, Elizabeth ya estaba hablando por teléfono con su equipo de gestión de crisis, intentando adelantarse a la historia. El teléfono de Mia comenzó a sonar con llamadas de números desconocidos, periodistas que de alguna manera se habían enterado de la noticia. Lo apagó, concentrándose en ayudar a Marcus con sus deberes, intentando mantener una apariencia de normalidad en sus vidas. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, tanto Jack como Mia recibieron el mismo correo electrónico de sus respectivos abogados. El mensaje era claro: necesitaban reunirse para discutir cómo manejarían la situación antes de que se descontrolara por completo. Los abogados habían concertado un lugar neutral, una sala de conferencias privada en un bufete de abogados del centro. La noticia de la inminente reunión se cernía sobre ambos como una espada de Damocles. Jack paseaba por su estudio, ensayando palabras que se sentían inadecuadas incluso antes de salir de su boca. Mia se sentó en su sala de estar después de que Marcus se durmiera, escribiendo y reescribiendo una carta a su hijo, intentando encontrar una manera de explicar su complicada realidad que no rompiera su inocente comprensión del mundo. Ninguno de los dos podía comprender completamente cómo la reunión del día siguiente cambiaría sus vidas, pero ambos entendían que no había vuelta atrás a cómo estaban las cosas antes. La verdad, una vez revelada, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que les obligaría a confrontar no solo su pasado, sino también su futuro compartido, estuvieran o no preparados para ello. El centro comunitario zumbaba con su actividad habitual de la tarde cuando Jack Harrison cruzó las puertas. Su costoso traje y su postura cuidadosa lo marcaban inmediatamente como un extraño en este espacio dedicado a quienes luchan por llegar a fin de mes. Los niños que jugaban en la esquina se callaron, y varios miembros del personal intercambiaron miradas preocupadas, reconociéndolo de las recientes noticias sobre el escándalo. Mia estaba en la recepción, ayudando a una joven madre a llenar formularios de asistencia cuando percibió el cambio en la atmósfera de la sala. Se volvió para encontrar a Jack de pie torpemente cerca de la entrada, su presencia normalmente imponente disminuida por el territorio desconocido. Sus manos apretaban un maletín de cuero como un escudo, y por primera vez, Mia vio vulnerabilidad en su postura. ¿Podemos hablar? La voz de Jack resonó en la habitación, más suave de lo que ella recordaba. Por favor. La adición de esa última palabra, tan ajena a su forma habitual de ser, hizo que Mia pausara su rechazo automático. Patricia, que había estado observando la escena, se adelantó. «Puedes usar mi oficina», ofreció, con un tono neutral pero una mirada penetrante de preocupación protectora por Mia. El centro comunitario se había convertido en el santuario de Mia a lo largo de los años, y Patricia no iba a permitir que nadie, especialmente Jack Harrison, perturbara esa paz. Dentro de la modesta oficina, con sus muebles desparejados y las paredes cubiertas de dibujos infantiles, Jack parecía aún más fuera de lugar. Permaneció de pie, observando los dibujos, muchos de ellos firmados por Marcus. Su nieto. Su hijo. La complejidad de su relación se manifestaba en esos inocentes garabatos de crayola. «He estado viendo a un terapeuta», comenzó Jack, las palabras saliendo a borbotones. «Intentando entender todo. ¿Quién soy? Lo que he hecho». Finalmente se giró para mirar a Mia, quien se había colocado detrás del escritorio de Patricia, manteniendo una barrera física entre ellos. «Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero intentar arreglar las cosas». La respuesta de Mia fue mesurada, años de procesar su trauma evidentes en su tono controlado. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo piensas hacer eso exactamente, señor Harrison? ¿Puede deshacer las noches que pasé llorando, preguntándome si valía algo? ¿Puede devolverle a Marcus los años que debería haber tenido un abuelo? El peso de sus palabras golpeó a Jack como puñetazos físicos. Se hundió en una silla, su discurso cuidadosamente preparado olvidado. «No», admitió.
No puedo cambiar nada de eso. Pero puedo estar aquí ahora, si me lo permites. Puedo intentar ser el padre que debía haber sido, el abuelo que Marcus merece. La sinceridad en su voz tocó algo en Mia, a pesar de su resistencia. Recordó las noches solitarias durante su embarazo, la lucha por construir una nueva vida, pero también pensó en Marcus haciendo preguntas sobre su familia que ella no podía responder completamente. Fuera de la oficina, la noticia de la presencia de Jack se había extendido por todo el centro. Se había reunido una pequeña multitud, incluyendo varias mujeres que recordaban la historia de Mia del grupo de apoyo de años atrás. Susurraban entre ellas, algunas expresando enojo por su audacia al venir aquí, otras curiosas sobre la posibilidad de redención. El consejo de administración de la empresa quiere hacer una donación sustancial al centro, continuó Jack, abriendo su maletín. Sin condiciones. No es un soborno ni una compensación. Es algo que puedo hacer para ayudar a la comunidad que te apoyó cuando yo no lo hice. Mia entrecerró los ojos. ¿Crees que el dinero puede solucionar esto? No, respondió Jack rápidamente. El dinero es aparte de nosotros. De lo que te estoy pidiendo. Solo quiero una oportunidad, Mia. Una oportunidad de conocerte, de entender quién eres más allá de la terrible manera en que te traté. Una oportunidad de estar en la vida de Marcus, si y cuando creas que es apropiado. La mención de Marcus hizo que los instintos protectores de Mia se encendieran. Es un niño. Él no entiende nada de esto todavía. No permitiré que él sea herido por tu presencia en su vida solo para que desaparezcas de nuevo cuando las cosas se compliquen. Jack asintió, aceptando el desafío implícito en sus palabras. Lo entiendo. Te demostraré mi compromiso. Vendré al centro, seré voluntario, aprenderé sobre el trabajo que hacen aquí. Quiero entender su mundo, no esperar simplemente que ustedes entren en el mío. Mientras hablaban, la luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la oficina, proyectando largas sombras en el suelo. Los sonidos del centro, niños riendo, teléfonos sonando, gente conversando, creaban un telón de fondo que acentuaba las implicaciones reales de su conversación. En ese momento, la voz de Marcus resonó tras la puerta al regresar del colegio con su grupo extraescolar. «¿Mamá?», llamó, al verla a través de la ventana de la oficina. El sonido hizo que Jack y Mia se quedaran paralizados, cristalizando la realidad de su situación en esa voz inocente. Mia se dirigió a la puerta, con su instinto protector luchando contra la certeza de que este momento llegaría eventualmente. «Tenemos que hacerlo despacio», dijo con firmeza. «Muy despacio. Y a la primera señal de que esto esté afectando a Marcus, se para. Completamente». Jack se levantó, enderezando su traje en un gesto que parecía más habitual de lo necesario. «Entiendo. Seguiré tu liderazgo en esto. Tú lo conoces mejor. Has sido madre y padre para él. Lo respeto». La sinceridad en su voz se correspondía con una nueva humildad en su porte. El Jack Harrison que había echado a Mia de su casa años atrás parecía una persona diferente al hombre que ahora estaba ante ella, pidiendo una oportunidad de redención. Al abrir Mia la puerta de la oficina, la multitud reunida se dispersó rápidamente, tratando de parecer ocupada con sus actividades normales. Marcus corrió hacia su madre, con su mochila rebotando, y luego se detuvo al ver a Jack. Algo en la expresión del niño, una mezcla de curiosidad y reconocimiento inconsciente, hizo que a Jack se le cortara la respiración. El momento se extendió entre ellos, 3 generaciones unidas por la sangre y separadas por decisiones tomadas hace mucho tiempo, de pie en un centro comunitario que representaba tanto el triunfo de Mia sobre la adversidad como la posibilidad de un nuevo comienzo. El camino a seguir era incierto, pero por primera vez, parecía posible que pudieran encontrar la manera de recorrerlo juntos. Después de semanas de interacción cuidadosa, Mia y Jack establecieron una rutina tentativa de reuniones semanales en el centro comunitario. Cada miércoles por la tarde, Jack llegaba con ropa cada vez menos formal, una señal visible de su intento por adaptarse al ambiente del centro. Hoy, estaba sentado en una mesa desgastada de la sala común, ayudando a Marcus con sus tareas de matemáticas mientras Mia lo observaba desde el umbral de su oficina. La imagen de Jack explicándole pacientemente las tablas de multiplicar a Marcus provocó una mezcla compleja de emociones en Mia. Vio cómo su hijo se inclinaba hacia las explicaciones de Jack, su carita arrugada en concentración.
La naturalidad entre ellos la molestaba tanto como le daba esperanza. Cada sonrisa que Marcus le dirigía a Jack se sentía como una victoria y una advertencia al mismo tiempo. «Se lleva bien con el niño», comentó Patricia, uniéndose a Mia en la puerta. «¿Pero cómo lo llevas tú con todo esto?». La preocupación de la mujer mayor reflejaba la actitud protectora colectiva del centro hacia Mia y Marcus. Antes de que Mia pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. El nombre de Elizabeth Harrison apareció en la pantalla, provocando un escalofrío en su cuerpo. El mensaje era breve pero contundente: «Necesitamos reunirnos». A solas. Adjuntaba la dirección de un restaurante de lujo en Beverly Hills. Los intentos de redención de Jack no habían pasado desapercibidos en el mundo exterior. Las revistas de negocios especulaban sobre el impacto en Harrison Technologies, y las redes sociales bullían con debates sobre privilegios, raza y dinámicas de poder. Elizabeth había mantenido un silencio gélido durante todo ese tiempo. Su única aparición pública fue una gala benéfica a la que asistió deliberadamente sin Jack. Al día siguiente, Mia entró en el restaurante que Elizabeth había elegido, sintiéndose inmediatamente fuera de lugar entre la multitud de comensales elegantemente vestidos. Elizabeth estaba sentada en una mesa de esquina, con su apariencia impecable como siempre, una copa de vino blanco ya medio vacía delante de ella. «Gracias por venir», comenzó Elizabeth, con un tono profesionalmente cordial. «Seré directa. La relación de Jack contigo y con tu hijo está destruyendo la reputación de nuestra familia. La junta directiva está considerando despedirlo definitivamente, y nuestro círculo social». Hizo una pausa, tomando un sorbo cuidadoso de vino. «Digamos que las invitaciones se han vuelto escasas». Mia sostuvo la mirada de Elizabeth con firmeza. «Yo no pedí nada de esto. Ni siquiera quería a Jack en nuestras vidas hasta que insistió en intentar enmendar las cosas». «¿Reparaciones?». La risa de Elizabeth fue aguda y seca. «¿Eso crees que es?». Él está pasando por una crisis de mediana edad impulsada por la culpa, y tú se la estás permitiendo. En cuanto pase la novedad, en cuanto se dé cuenta de lo que le está costando este pequeño arco de redención, desaparecerá de tu vida otra vez. Y tu hijo será quien sufra». Las palabras rozaron los propios miedos de Mia, pero se negó a demostrarlo. «Marcus es el nieto de Jack. Y yo soy su hija. Esos son hechos que no cambiarán, independientemente de lo incómodos que te resulten». Elizabeth se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro casi imperceptible. «Déjame ser clara. Estoy dispuesta a ofrecerte un acuerdo muy generoso. Suficiente para asegurar la educación de Marcus, tu seguridad financiera, todo. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo y desaparecer. Dale a Jack la ruptura limpia que necesita para salvar lo que queda de su vida». Mientras tanto, Jack estaba sentado en el consultorio de su terapeuta, hablando de su creciente relación con Marcus. «Ayer me preguntó sobre mi infancia», explicó Jack, su voz llena de asombro y culpa. «Nadie me había preguntado eso en años. Elizabeth ciertamente nunca se preocupó por mi pasado». La terapeuta, la doctora Chen, asintió con ánimo. «¿Y cómo te hizo sentir eso?». «Como si me estuvieran dando una oportunidad que no merezco», admitió Jack. «Cada vez que Marcus me sonríe, recuerdo cómo traté a Mia. Cómo la descarté, cómo», su voz se quebró, «cómo me aproveché de ella sin siquiera saber que era mi hija». De vuelta en el restaurante, Mia se levantó de la mesa, su almuerzo intacto. «No aceptaré tu dinero, Elizabeth. No porque no lo necesite, sino porque esto no se trata de dinero. Se trata de sanar. Se trata de darle a Marcus la oportunidad de conocer a su familia, por complicada que sea. Y sí, se trata de darle a Jack la oportunidad de ser mejor de lo que fue». La fachada serena de Elizabeth se quebró levemente. «Niña ingenua. ¿De verdad crees que ha cambiado? Los hombres como Jack no cambian. Simplemente encuentran nuevas formas de justificar sus acciones, nuevas audiencias para las que actuar. No te engañes pensando que eres especial solo porque compartes su ADN». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, agudas y venenosas. Mia recogió su bolso, manteniendo su dignidad a pesar de las miradas de las mesas cercanas. «¿Sabes qué me diferencia de ti, Elizabeth? No le temo a la redención de Jack. No me amenaza la posibilidad de que la gente pueda cambiar.
Tal vez por eso le resulta más fácil hablar con Marcus sobre su infancia que contigo. Al salir Mia del restaurante, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Jack, enviando una foto de la tarea de matemáticas terminada de Marcus, coronada con una pegatina de estrella dorada. La simple imagen, testimonio de pequeñas victorias y progresos graduales, fortaleció su determinación. Esa tarde, mientras Mia ayudaba a Marcus a prepararse para dormir, él preguntó por Jack por primera vez. «Mamá, ¿el señor Harrison va a seguir ayudándome con matemáticas?» La pregunta contenía toda la esperanza inocente de un niño ajeno a las complicaciones adultas que lo rodeaban. Mia se sentó al borde de su cama, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Te gustaría que lo hiciera?» Marcus asintió, abrazando su peluche favorito. Él hace que los números tengan sentido. Y sabe un montón de historias sobre computadoras y esas cosas. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja, me mira como el abuelo de Dan y lo mira a él. La observación, tan simple y a la vez profunda, hizo que a Mia se le llenaran los ojos de lágrimas. Besó la frente de Marcus, dándose tiempo para recomponer su respuesta. Entonces nos aseguraremos de que pueda seguir ayudándote con matemáticas, prometió, sabiendo que el camino que les esperaba requeriría toda su fuerza y sabiduría para superarlo. La gala anual de recaudación de fondos del centro comunitario solía ser un evento modesto, celebrado en la sala polivalente del centro, pero este año era diferente. Las furgonetas de los medios de comunicación llenaban la calle, sus antenas parabólicas apuntando al cielo vespertino como flores mecánicas. La razón de su presencia era clara: Jack Harrison no solo había donado el uso de un prestigioso hotel del centro, sino que también había prometido asistir personalmente. Dentro del gran salón de baile del hotel, Mia supervisaba los preparativos finales, intentando concentrarse en el propósito del evento en lugar del creciente circo mediático en el exterior. El centro necesitaba que esta recaudación de fondos tuviera éxito. Tenían planes para ampliar su programa de guardería y establecer un centro de formación profesional, iniciativas que podrían ayudar a cientos de familias de su comunidad. Los reporteros preguntan si Jack Harrison dará un discurso, le informó Patricia, con el portapapeles en la mano. Están especialmente interesados en saber si aparecerán juntos en el escenario. El apetito de los medios por su historia se había vuelto insaciable desde que una detallada investigación apareció en el Los Angeles Times la semana anterior, revelando la complejidad de su relación. Mia ajustó un centro de mesa, ganando tiempo antes de responder. Este evento no se trata de nosotros. Se trata del centro comunitario y las familias a las que servimos. Jack lo entiende. Esperaba sonar más segura de lo que se sentía. La semana anterior había sido un torbellino de especulaciones y rumores, con tabloides publicando historias cada vez más sensacionalistas sobre su situación familiar. Al otro lado de la ciudad, Jack estaba sentado en su oficina, revisando el discurso que había preparado para el evento. Elizabeth entró sin llamar, con una tableta en la mano. ¿Has visto esto?, exigió, girando la pantalla hacia él. El titular decía: las acciones de Harrison Technologies se desploman en medio del escándalo familiar del CEO, la Junta convoca una reunión de emergencia. Jack aflojó ligeramente su corbata de lazo. La Junta ya sabía sobre Mia y Marcus. Hemos sido transparentes sobre la situación. ¿Transparentes? La risa de Elizabeth fue seca. ¿Crees que eso basta? Los medios te están pintando como un depredador que se aprovechó de su propia hija. Nuestros accionistas están en pánico. Y ahora vas a asistir a un evento público con ella, dándoles aún más munición. Antes de que Jack pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje urgente de su equipo de relaciones públicas. Había salido una nueva noticia, que decía tener pruebas de otros posibles hijos de sus relaciones pasadas. La historia era, en el mejor de los casos, especulación, en el peor, una ficción maliciosa, pero el daño ya se estaba extendiendo por las redes sociales. En el hotel, los invitados comenzaron a llegar a la gala. Mia había insistido en mantener el evento accesible a las familias habituales del centro, creando una mezcla inusual de donantes adinerados con ropa de diseño y miembros de la comunidad con sus mejores galas dominicales. Marcus estaba sentado en una mesa cerca del escenario, luciendo orgullosamente su primer traje, un regalo de Jack que Mia había aceptado a regañadientes. La tensión en la sala aumentó notablemente cuando llegó Jack. Había venido solo, ya que Elizabeth se había negado a asistir. Mientras se abría paso entre la multitud,
Mia notó como algunas personas retrocedían ligeramente, como si el escándalo fuera contagioso. Otros, particularmente las familias habituales del centro, los saludaron con calidez, habiendo presenciado sus genuinos esfuerzos por ser parte de su comunidad en los últimos meses. «Señor Harrison», exclamó Marcus, saludando con entusiasmo. La alegría genuina del niño al ver a Jack provocó un murmullo en la multitud. Las cámaras de los fotógrafos hicieron clic rápidamente, capturando el momento en que Jack se acercó para saludar a su nieto. Sus trajes iguales hacían innegable la relación. El evento transcurrió sin problemas al principio. Mia pronunció un poderoso discurso inaugural sobre la misión e impacto del centro. Los miembros de la comunidad compartieron testimonios sobre cómo el centro había cambiado sus vidas. Las promesas de donación superaban las expectativas, con varias grandes corporaciones haciendo importantes compromisos. Entonces llegó Elizabeth, sin previo aviso y claramente afectada por el alcohol. Se dirigió a la mesa de Jack, atrayendo todas las miradas de la sala. «No es conmovedor», dijo en voz alta, señalando a Jack sentado con Marcus. El gran Jack Harrison, haciendo de abuelo para su propio hijo. «Deberíamos contarle a todos cómo sucedió eso, Jack». La seguridad se acercó a ella, pero ya había tomado impulso. «¿Quieren saber con quién más podría tener hijos? Las empleadas domésticas, las asistentes, las becarias, ¿cuántas mías más hay por ahí, Jack?» La sala quedó en silencio, excepto por el clic constante de las cámaras. Marcus parecía confundido y asustado, mientras que Jack permaneció inmóvil, el peso de sus decisiones pasadas visible en su expresión. Mia comenzó a acercarse a ellos, pero Elizabeth no había terminado. «¿Y tú?», se volvió hacia Mia, su voz goteando veneno. «Crees que eres tan noble, permitiéndole jugar a la familia feliz con tu hijo. Pero todos sabemos lo que realmente quieres. El nombre Harrison, el dinero, la posición, eres igual que todas las demás». Antes de que Mia pudiera responder, una vocecita cortó la tensión. «No le hables así a mi mamá». Marcus se había puesto de pie, su pequeño cuerpo temblaba, pero su voz era firme. «Ella ayuda a la gente. Ella mejora las cosas. Tú solo eres mala». La sencillez y el valor de la defensa del niño crearon un momento de profundo silencio. La fachada cuidadosamente mantenida de Elizabeth se quebró por completo. Alcanzó el vaso de agua de Jack, presumiblemente para lanzárselo, pero la seguridad finalmente la alcanzó. Mientras la llevaban, gritaba sobre abogados, revelaciones y venganza. Después, los reporteros se abalanzaron, las preguntas se superponían en un rugido incomprensible. Mia llegó primero a Marcus, protegiéndolo de las cámaras. Jack se movió para protegerlos a ambos, su cuerpo creando una barrera entre su familia y el caos. Patricia tomó el control de la situación, su voz imponente cortando el ruido. «Este evento trata sobre apoyar a nuestra comunidad. Quien no esté aquí por ese motivo, que se vaya. Ahora mismo». El equipo de seguridad del hotel comenzó a desalojar la sala de los medios, dejando solo a los invitados legítimos. Más tarde esa noche, después de que los demás invitados se hubieran marchado y Marcus se hubiera quedado dormido en una suite del hotel gestionada por Jack, Mia y Jack se sentaron en el salón de baile vacío. Los restos de su fallida recaudación de fondos los rodeaban, copas medio vacías, centros de mesa abandonados y programas que detallaban todo el bien que habían esperado lograr. «Lo siento», dijo Jack en voz baja. «Nunca quise que nada de esto afectara a Marcus». Mia lo miró, y no vio al poderoso CEO ni al hombre que una vez la había rechazado tan cruelmente, sino a alguien tan perdido y en busca de respuestas como ella. «No podemos protegerlo de la verdad para siempre. Pero podemos enseñarle a enfrentarla con dignidad». Los acontecimientos de la noche habían cambiado las cosas irrevocablemente. El cuidadoso equilibrio que habían mantenido entre lo público y lo privado, el pasado y el presente, se había hecho añicos. Mientras se sentaban en silencio, ambos sabían que les esperaban desafíos mayores, pero también que los afrontarían juntos, por el bien de Marcus si no fuera por otra cosa. A la mañana siguiente de la gala, los titulares aparecían en todos los principales medios de comunicación de Los Ángeles. Las imágenes de seguridad del arrebato de Elizabeth se habían vuelto virales, y la valiente defensa de su madre por parte de Marcus se había convertido en un foco de atención pública. Dentro de la mansión Harrison,
Jack estaba sentado en su estudio, revisando la cobertura en su tableta mientras su teléfono zumbaba continuamente con mensajes de miembros del consejo y equipos de gestión de crisis. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. En la transmisión de la cámara de seguridad, vio a Mia de pie en la puerta principal, con aspecto decidido a pesar de su evidente agotamiento. Era la primera vez que venía a la mansión desde su despido años atrás. Jack la dejó entrar, notando cómo dudó brevemente en el umbral, con viejos recuerdos claramente invadiéndola. Marcus estuvo haciendo preguntas toda la noche, dijo Mia sin preámbulos al entrar en el estudio. Preguntas que no sé cómo responder. Sobre por qué esa señora estaba tan enfadada. Sobre qué quiso decir cuando dijo que tenías otros hijos. Sobre por qué los fotógrafos no dejan de seguirnos. Se hundió en un sillón de cuero, el peso de sus preocupaciones visible en su postura. Jack cerró su tableta, prestándole toda su atención a Mia. La luz de la mañana que entraba por las ventanas destacaba las similitudes en sus facciones, la misma determinación en la mandíbula, la misma mirada analítica. Esas características comunes, que habían pasado desapercibidas durante tanto tiempo, ahora parecían terriblemente obvias. He estado pensando en mi madre, continuó Mia, con la voz más suave. En lo que debió pasar, trabajando en esta casa, llevando a tu hijo, sabiendo que nunca podría contárselo a nadie. ¿Alguna vez la notaste? ¿De verdad la notaste? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con décadas de dolor silenciado. Jack se acercó a su escritorio y sacó un viejo álbum de fotos del personal. Encontré esto anoche, dijo, abriendo la página marcada. Tu madre trabajó aquí 8 meses. Era tranquila, eficiente. ¿Yo? Hizo una pausa, luchando con la confesión, apenas la miraba. Para mí, entonces, era solo una empleada más. Mia tomó el álbum, sus dedos trazando el rostro joven de su madre en la fotografía. Ella solía decirme que mi padre era un buen hombre que se había perdido. Creí que solo intentaba hacerme sentir mejor, pero ahora me pregunto si ella vio algo en ti que tú no veías en ti mismo. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Jack que volvió a sonar. La junta directiva convocaba a una reunión de emergencia para discutir su puesto a la luz de los eventos de la noche anterior. Jack se movió para silenciar el teléfono, pero Mia lo detuvo. Contesta, dijo con firmeza. Necesitamos dejar de fingir que esto no está afectando cada parte de nuestras vidas. Marcus merece entender por qué su mundo se ha vuelto tan complicado de repente. Mientras Jack atendía la llamada, Mia deambuló por el estudio, observando los cambios desde la época en que ella trabajaba allí. Las fotos familiares de Jack y Elizabeth habían sido retiradas, reemplazadas por premios empresariales e impresiones arquitectónicas. Pero sobre el escritorio de Jack, parcialmente oculto detrás de un portátil, había un marco nuevo con una foto de Marcus en el centro, captado a mitad de una carcajada durante una sesión de deberes. Cuando Jack terminó la llamada, su expresión era sombría. La junta quiere que renuncie por completo. Están preocupados por la imagen de la empresa, por el potencial de más revelaciones. Pasó una mano por su cabello, un gesto que Mia reconoció de Marcus. Puede que tengan razón. Todo lo que construí, todo lo que creía importante, ahora me parece vacío. Mia consideró sus palabras cuidadosamente. Cuando empecé a trabajar en el centro comunitario, solo intentaba sobrevivir. Creía que el éxito significaba tener suficiente dinero para sentirme segura. Pero entonces vi cómo el centro cambiaba la vida de la gente, cómo les daba esperanza y dignidad. Ahí entendí que es el verdadero éxito. Jack se acercó a la ventana, mirando los cuidados jardines de su propiedad. He pasado mi vida construyendo muros, dijo en voz baja. Muros de dinero, de poder, de privilegios. Creía que me protegerían de mis propios errores. En cambio, solo me impidieron ver lo que realmente importaba. Una notificación en el teléfono de Mia llamó su atención. Alguien había filtrado los registros médicos de Elizabeth, revelando un historial de medicación para la ansiedad y dependencia del alcohol. La noticia se propagaba rápidamente por las redes sociales, añadiendo otra capa de complejidad a su situación. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo Mia, su experiencia en gestión de crisis comunitarias entrando en acción. No con comunicados de prensa ni fotos preparadas, sino con honestidad. Honestidad real, sobre quiénes somos, qué estamos intentando construir y sí, sobre nuestros errores.
Jack se giró para mirarla, viendo no solo a su hija sino a una mujer que había construido algo significativo a partir de las ruinas de su rechazo. ¿Cómo lo hacemos sin herir más a Marcus de lo que ya está herido? Mostrándole que la familia no se trata de personas perfectas o elecciones perfectas, respondió Mia. Se trata de reconocer nuestros errores, aprender de ellos y elegir ser mejores. Todos los días en el centro veo familias enfrentándose a situaciones imposibles. Las que sobreviven son las que enfrentan su verdad juntas. Como si convocada por su conversación, Patricia llamó al teléfono de Mia. El centro se había inundado de llamadas y correos electrónicos, no solo de los medios, sino de personas compartiendo sus propias historias de secretos familiares, reconciliación y sanación. Algo de su historia había tocado una fibra sensible en la comunidad. Quizás ese sea nuestro camino a seguir, sugirió Mia, compartiendo la actualización de Patricia con Jack. No me escondo del escándalo, sino que lo utilizo para ayudar a otros a entender que la familia no siempre es lo que parece, y eso está bien. Jack asintió lentamente, una idea tomando forma. Los planes de expansión del centro, ¿qué pasaría si los ampliáramos? No solo formación profesional y guardería, sino programas para familias que enfrentan situaciones similares. Asesoramiento, ayuda legal, grupos de apoyo. Por primera vez desde la gala, Mia sonrió. ¿Quieres convertir este desastre en algo positivo? Quiero convertir mis errores en algo que pueda ayudar a otros a evitar cometerlos, corrigió Jack. Y quiero que Marcus vea que incluso cuando las cosas se desmoronan, podemos construir algo mejor a partir de los pedazos. Mientras comenzaban a discutir las posibilidades, ambos sintieron un sutil cambio en su relación. El peso de su pasado permanecía, pero ya no se interponía como una barrera entre ellos. En cambio, se había convertido en una base para la comprensión, una historia compartida de la que podían aprender mientras construían lo que viniera después. La información llegó en un sobremanila sin adornos, entregado al escritorio de Mia en el centro comunitario. Dentro, encontró documentos que detallaban las actividades comerciales pasadas de Jack, incluida evidencia de prácticas financieras cuestionables y presunto espionaje corporativo. La fuente era clara incluso sin firma. El metódico enfoque de Elizabeth hacia la destrucción era evidente en los papeles cuidadosamente organizados y las secciones resaltadas. Mia estudió los documentos con creciente preocupación. Algunos se remontaban a los primeros días de Harrison Technologies, revelando patrones de comportamiento que pintaban a Jack bajo una luz profundamente desfavorable. Las implicaciones eran lo suficientemente graves como para amenazar no solo su reputación, sino potencialmente su libertad. Elizabeth había seleccionado cuidadosamente la información, asegurando el máximo impacto mientras mantenía una plausible negación sobre su fuente. En su apartamento esa noche, Mia extendió los documentos sobre la mesa de su cocina después de que Marcus se hubiera ido a la cama. Su teléfono mostraba llamadas perdidas de Patricia, quien había notado su distracción durante las reuniones del día. El centro comunitario todavía estaba lidiando con las consecuencias del incidente de la gala, con algunos donantes importantes retirando su apoyo mientras otros aumentaban sus compromisos, conmovidos por la autenticidad de las luchas de la familia. El área de recepción del centro se había convertido en una especie de campo de batalla. Algunos miembros de la comunidad, particularmente aquellos que se habían beneficiado de la reciente participación de Jack, lo defendieron apasionadamente. Otros, especialmente aquellos que habían experimentado explotación por parte de figuras poderosas en sus propias vidas, lo veían con profunda sospecha. La división comenzaba a afectar las operaciones diarias del centro, con acaloradas discusiones durante las reuniones de los grupos de apoyo. Patricia se había visto obligada a implementar nuevas pautas para las discusiones, tratando de mantener el papel del centro como un espacio seguro para todos mientras reconocía la compleja realidad de la situación. La gente está involucrada en tu historia, le había dicho Patricia a Mia ese mismo día. Se identifican con sus propias luchas, para bien o para mal. Un golpe en la puerta de su apartamento sacó a Mia de sus pensamientos. A través del ojo de la cerradura, vio a Elizabeth en el pasillo, impecablemente vestida a pesar de la hora tardía. El primer instinto de Mia fue ignorarla, pero el peso de los documentos sobre la mesa de su cocina exigía una confrontación. «Asumo que recibiste mi paquete», dijo Elizabeth tan pronto como Mia abrió la puerta. Su voz era firme, sin mostrar señales de la demostración emocional de la gala. Entró al apartamento sin esperar una invitación, sus tacones de diseñador resonando contra el suelo de madera. «¿Por qué haces esto?»,
preguntó Mia, cerrando la puerta suavemente para evitar despertar a Marcus. ¿No has causado suficiente daño? La risa de Elizabeth fue suave pero aguda. ¿Daño? Simplemente me aseguro de que todos entiendan exactamente quién es Jack Harrison. La junta directiva, los medios, tu preciado centro comunitario, todos deberían conocer la verdad sobre el hombre que están tan ansiosos por abrazar. La verdad, repitió Mia, o tu versión de la verdad. Los documentos hablan por sí solos, respondió Elizabeth, señalando la mesa de la cocina. Cada trato cuestionable, cada socio traicionado, cada persona a la que pisoteó para construir su imperio. Incluida tu madre. Hizo una pausa, dejando que la implicación calara. ¿De verdad creíste que eras especial? La única de la que se aprovechó. La mención de su madre encendió algo en Mia. Mi madre tomó sus decisiones, al igual que tú tomaste las tuyas. La diferencia es que ella nunca dejó que la amargura la consumiera. La fachada serena de Elizabeth se quebró ligeramente. ¿Amargura? Le dediqué 25 años a ese hombre. Le ayudé a construir todo lo que tiene. Y ahora lo está echando todo a perder por un intento desacertado de redención contigo y con tu hijo. Nuestro hijo, corrigió Mia en voz baja. Mi hijo, su nieto. Y sí, también su hijo. No podemos cambiar esa realidad, por mucho que quieras. Realidad. Elizabeth se acercó, su perfume impregnando el pequeño espacio. La realidad es lo que la gente cree que es. Ahora mismo, creen en la historia de redención de Jack. Pero, ¿qué pasa cuando se enteran de su pasado? Cuando comprenden que su relación contigo no fue solo un error, sino parte de un patrón. El sonido de una puerta abriéndose los interrumpió. Marcus estaba en el pasillo, frotándose los ojos con sueño. ¿Mamá? Oí voces. La expresión de Elizabeth cambió al instante, una sonrisa estudiada apareció en su rostro. Hola, Marcus. Lo siento, te hemos despertado. Mia se movió para proteger a su hijo de la vista de Elizabeth, pero Marcus ya la había reconocido de la gala. Su pequeña cara se endureció con la sencilla comprensión del bien y del mal propia de un niño. Eres la señora mala que hizo llorar a todos, dijo con firmeza. El comentario golpeó a Elizabeth como un puñetazo. Por un momento, su fachada cuidadosamente construida desapareció por completo, revelando el dolor y el miedo que ocultaba. Luego, con la misma rapidez, volvió a recomponerse. Los niños pueden ser tan crueles, dijo, pero su voz tembló ligeramente. Lo ven todo en blanco y negro, ¿verdad? Sin entender las complejidades que enfrentan los adultos. A veces los niños ven las cosas con más claridad que nosotros, respondió Mia, guiando a Marcus de vuelta a su habitación. Entienden lo que realmente importa. Cuando regresó, Elizabeth estaba recogiendo sus cosas, sus movimientos precisos pero tensos. Tienes 24 horas para decidir qué hacer con esos documentos, dijo, señalando los papeles sobre la mesa. Después de eso, van al consejo, a los medios y a las autoridades. ¿Y luego qué?, preguntó Mia. Cuando hayas destruido todo lo que Jack construyó, cuando hayas herido a todos los involucrados, incluyéndote a ti misma, ¿qué entonces? Elizabeth se detuvo en la puerta, con la mano apoyada en el pomo. Entonces todos entenderán el precio de la traición. Se fue sin decir una palabra más, sus tacones resonando en el pasillo. Mia regresó a la mesa de la cocina, mirando los documentos con una nueva comprensión. Representaban algo más que evidencia de fechorías pasadas, eran un testimonio del poder destructivo del dolor no resuelto. La meticulosa documentación de los fracasos de Jack por parte de Elizabeth revelaba tanto sobre su propio sufrimiento como sobre sus pecados. Su teléfono vibró con un mensaje de Jack, reunión del consejo mañana. Necesito hablar contigo antes. Mia miró la hora, casi medianoche, y luego los documentos esparcidos por su mesa. La decisión que tenía ante sí era clara, pero las implicaciones eran complejas. La verdad sobre el pasado de Jack podría destruir todo lo que estaban intentando construir, pero ocultarla podría causar aún más daño a largo plazo. En su habitación, Marcus se había vuelto a dormir, abrazando el peluche que Jack le había regalado. La escena le recordó a Mia lo que realmente estaba en juego, no reputaciones ni fortunas, sino la posibilidad de sanar, de construir algo significativo a partir de los restos del pasado.
La cuestión era si esa sanación podría sobrevivir al peso total de la verdad que Elizabeth estaba decidida a revelar. La sede de Harrison Technologies zumbaba con una energía nerviosa mientras empleados y miembros del consejo entraban en la sala de conferencias principal para la reunión de emergencia. Jack estaba de pie junto a los ventanales, observando cómo entraba la niebla matutina desde el Pacífico, mientras Mia se sentaba en silencio en una esquina, el sobremanila de Elizabeth descansando en su regazo. El peso de los documentos que contenía parecía más pesado de lo que debería ser un papel. Los miembros del consejo entraron en grupos, sus conversaciones susurradas se silenciaron al notar la presencia de Mia. Su decisión de asistir a la reunión había sorprendido a todos, incluido Jack. La última en llegar fue Elizabeth, perfectamente compuesta con un traje de diseño, sus tacones rojos haciendo clic deliberadamente sobre el suelo pulido. Llevaba su propio juego de documentos, encuadernados en una costosa carpeta de cuero. Antes de empezar, anunció Elizabeth, de pie a la cabeza de la mesa de conferencias, creo que hay algunos asuntos que la Junta necesita conocer. Su voz tenía el tono preciso de alguien que había ensayado este momento incontables veces. Asuntos relacionados con las prácticas comerciales y la conducta personal de Jack Harrison durante los últimos 30 años. Jack permaneció junto a la ventana, su reflejo mostraba una calma que sorprendió a Mia. ¿Te refieres a los documentos que le enviaste a mí anoche? ¿Las pruebas cuidadosamente seleccionadas de mis errores del pasado? Se giró para mirar a la sala. Adelante, Elizabeth. Muéstrales quién era. No negaré nada. Elizabeth titubeó levemente, sin esperar esa respuesta. Se recuperó rápidamente, abriendo su maletín. Estos registros muestran un patrón de comportamiento que va más allá de simples errores, Jack. Muestran decisiones calculadas para explotar y descartar a las personas cuando ya no les eran útiles. Empezó a distribuir copias a los miembros de la Junta, incluida la madre de Mia. Mi madre. Mia se levantó, con su propio sobre aún sin abrir. ¿Qué sabes de mi madre? La sonrisa de Elizabeth era cortante. Más de lo que podrías imaginar. ¿Sabías que no era solo una empleada doméstica aquí? Era la asistente personal de Richard Chen antes de eso. Señaló a un miembro anciano de la Junta que había permanecido notablemente callado durante toda la reunión. Richard era el mayor rival de Jack en los primeros días de Harrison Technologies. Hasta que Jack orquestó una adquisición hostil que lo destruyó. El rostro de Richard Chen se había vuelto pálido. Miró a Mia con un creciente reconocimiento. Grace, susurró. Te pareces exactamente a Grace. El silencio se apoderó de la sala mientras las implicaciones de esa conexión comenzaban a calar. Jack se alejó de la ventana, su compostura finalmente se quebró. ¿Richard? ¿Qué estás diciendo? Grace era más que mi asistente, dijo Richard en voz baja, la voz cargada de emoción. Estábamos enamorados. Pero cuando se produjo la adquisición, cuando lo perdí todo, ella desapareció. Nunca supe por qué. Nunca supe que estaba embarazada. Las manos de Mia temblaban mientras abría su sobre y sacaba los documentos que Elizabeth le había enviado. Entre ellos había una fotografía que nunca antes había visto, su madre, joven y hermosa, de pie entre Richard Chen y Jack Harrison en un evento corporativo. El sello de fecha mostraba que se había tomado apenas unos meses antes de que su madre comenzara a trabajar en la finca Harrison. Como ven, la voz de Elizabeth cortó la tensión. Jack no solo se aprovechó de su propia hija. Primero se la arrebató a su verdadero padre, destruyó su vida, y luego contrató a su madre como ama de llaves, probablemente sin darse cuenta siquiera de quién era. El círculo perfecto de destrucción, ¿no es cierto? Jack se hundió en una silla, el peso de esta nueva revelación era visible en su postura. Grace nunca me dijo. Nunca lo supe. Claro que nunca te lo dijo, lo interrumpió Richard, recuperando la voz. Estaba protegiendo a nuestra hija. Protegiéndola de ti, de lo que podrías hacer si supieras la verdad. Se volvió hacia Mia, con lágrimas en los ojos. He estado en este consejo durante años, viéndote crecer en las noticias, sin saberlo, sin sospecharlo. La sala de juntas estalló en discusiones confusas, pero Mia solo podía concentrarse en la fotografía que tenía en sus manos. La sonrisa de su madre guardaba secretos que ahora nunca podría preguntarle. La verdad sobre su origen se había vuelto aún más compleja de lo que nadie había imaginado.
El triunfo de Elizabeth, sin embargo, fue efímero. La voz de Marcus resonó a través de la puerta abierta de la sala de juntas. «¿Mamá?». Apareció junto a Patricia, quien lo había traído a petición de Mia, consciente de que esta reunión lo cambiaría todo. La presencia del niño silenció la habitación. Caminó directamente hacia Mia, pero sus ojos lo abarcaban todo, la expresión devastada de Jack, la cruel satisfacción de Elizabeth y el desconocido que lo miraba con una nueva y asombrosa admiración. «Marcus», dijo Mia suavemente, «quiero que conozcas a alguien. Él es Richard Chen». Él hizo una pausa, mirando al hombre que acababa de ser revelado como su padre biológico. «Conoció a tu abuela». Richard se irguió, tembloroso, acercándose a ellos. «Tiene los ojos de Grace», dijo en voz baja. «Igual que tú». La venganza cuidadosamente orquestada de Elizabeth comenzó a desmoronarse mientras observaba la escena. Los miembros del consejo ya no estaban concentrados en las fechorías pasadas de Jack, sino en el drama humano que se desarrollaba ante ellos. La historia había pasado de ser un escándalo corporativo a algo más profundo, una saga multigeneracional de pérdida, descubrimiento y la posibilidad de redención. Jack finalmente habló, su voz áspera por la emoción. «Pasé mi vida quitándole cosas a la gente. Empresas, oportunidades, vidas. Se las quitaba porque podía, porque creía que eso me hacía poderoso». Miró a Richard, luego a Mia y Marcus. «Nunca imaginé el verdadero costo de esas decisiones. Nunca imaginé que llegarían a herir a mi propia hija, aunque no por sangre, y nunca imaginé que me darían la oportunidad de entender lo que realmente importa». Elizabeth cerró su maletín de golpe. «Esto no cambia nada. Las pruebas de tus crímenes siguen aquí. El consejo aún debía actuar». «Sí, debemos», asintió uno de los miembros del consejo. «Pero quizás no de la manera que tú pretendías, Elizabeth. A veces, el mayor liderazgo corporativo proviene de reconocer los errores del pasado y trabajar para enmendarlos». La hora siguiente transcurrió como un sueño. El consejo votó por mantener a Jack como presidente, pero con el mandato de crear una fundación dedicada a la ética corporativa y la reconciliación familiar. Richard Chen fue nombrado copresidente de la iniciativa, aportando décadas de experiencia y una comprensión personal del costo de la guerra corporativa. Al concluir la reunión, Marcus tiró de la manga de Mia. «Mamá, ¿esto significa que ahora tengo dos abuelos?». La pregunta cortó la complejidad del momento, reduciéndola a su verdad más simple. Mia miró a Jack y a Richard, dos hombres que alguna vez fueron acérrimos rivales, ahora unidos para siempre a través de ella y su hijo. «Sí», dijo finalmente. «Tienes dos abuelos. Y ambos tienen muchas historias que contarte sobre tu abuela». Elizabeth salió del edificio sola, su venganza transformada en algo que no había anticipado, una especie de sanación que no podía comprender ni controlar. Los documentos que había blandido como armas se habían convertido en la llave para desbloquear una verdad que unió a la gente en lugar de separarla. Más tarde esa noche, Mia se sentó con Jack y Richard en su pequeño apartamento, viendo a Marcus mostrarles su tarea. El niño se movía con facilidad entre ellos, aceptando su presencia en su vida con la simple gracia de la infancia. Habían acordado ir despacio, dejar que las relaciones se desarrollaran naturalmente, honrar la memoria de Grace construyendo algo positivo de las cenizas del pasado. La verdad no los había destruido como Elizabeth había esperado. En cambio, los había liberado del peso de los secretos, permitiéndoles comenzar de nuevo con ojos claros y corazones abiertos. La historia de la familia Harrison había sido reescrita no como un escándalo, sino como un testimonio de la posibilidad del cambio, el poder del perdón y las formas inesperadas en que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas.